Estamos viendo síndrome de mala absorción, ¿no? Ya hemos visto 2 o 3 patologías. Vamos a terminar de ver otras patologías que cursan con mala absorción. Entonces, a ver, de atrás, ¿quién llegó recién? ¿Quién se anotó? Hoy día, ¿quién se anotó? Lisa, usted no. A ver, ¿qué síntomas tiene un cuadro de mala absorción? ¿Cuáles son los síntomas principales? Cuando hay una mala absorción, ¿qué refiere, qué tiene el paciente? ¿Qué síntomas? ¿Quién más anotó hoy día? ¿Dónde están los otros? Ahora voy a revisarme, aquí está. Kiara, ¿cuál es Kiara? A ver, Kiara, síntomas de mala absorción. ¿Ustedes? Bianca, Clemente. Bianca. Nada. María José. ¿Dónde está María José? Igual. ¿Qué sí? La diarrea sería un síntoma de mala absorción. Diarrea. Ya. ¿Qué más? La prudencia. ¿Cómo? La prudencia. O grasa en heces. ¿Qué se llama eso? ¿Esta es la de hoy día? Exceso de grasa en heces, ¿no? ¿Qué se llama eso? Tiene un nombre, ¿no? Esteatorrea. ¿Cuándo decimos que hay esteatorrea? A ver. ¿Cuándo catalogamos como esteatorrea? Clínicamente y laboratorialmente. ¿Quién me dice? A ver. Esteatorrea es clínicamente como la reconocemos. ¿Y ese es? Flotan, ¿qué más? Son fétidas. Fétidas, ¿qué más? Abundantes, grasosas o aceitosas, ¿no? Y laboratorialmente, ¿cuándo es esteatorrea? Vayan leyendo, ¿no? Todo van a querer leer para el parcial después. Ya deberían estar todo esto ya sabiendo, ya para llegar al parcial sin necesidad de estudiar ya. Si leen cada clase, revisan, repasan, llegamos al parcial, no tienen necesidad ya de estudiar. Una repasadita y listo. Pero si están así, van a llegar 2 o 3 días antes del parcial y van a querer aprender todo esto que estamos avanzando, ¿no? Y no se puede, pues, ¿no? Pues recomendando ya varias veces. Bueno, vamos a ver el síndrome del intestino corto, otra patología. Ya ven, son varias causas de intestino que pueden llevar a una disminución en el tamaño de la longitud intestinal, ¿no es cierto? Si reducimos la longitud del intestino, ¿qué estamos reduciendo? La superficie de absorción, ¿no? Entonces va a haber menor superficie de absorción. ¿Cuánto será la superficie total de absorción del intestino delgado? A ver. ¿Quién me puede decir? ¿Nadie? Deberían leer, ¿saben? Fisiología, si tienen que repasar fisiología, vemos un tema, ustedes fisiología ya han tenido que haber leído. Anatomía, fisiología. Ok. De eso estamos hablando, ¿no es cierto? Y si uno no conoce esos aspectos, no va a entender pues algunas cosas, ¿no? Bien.
El intestino corto es un término descriptivo que agrupa diversos problemas clínicos, ¿no? Que se producen por pérdida o resección de longitudes variables del intestino delgado. Esta pérdida, resección, puede ser anatómica o puede ser funcional. Entonces, que en una cirugía saquemos un pedazo del intestino para estar disminuido. Pero no es necesario una resección anatómica, ¿no es cierto? Funcionalmente un segmento del intestino puede no funcionar, tener algún trastorno que evite que funcione, que tenga las funciones normales. Entonces es una pérdida, no anatómica, pero funcional, pero lo mismo. Es una superficie en la cual no se absorben los nutrientes, ¿no es cierto? Entonces funciona igual que una resección anatómica, ¿no? Entonces puede ser anatómica o puede ser funcional. Y va a depender de varios aspectos para que esa absorción se altere en mayor o menor medida, sea menos o más grave, ¿no? Entonces puede haber trastornos leves que no afecten mayormente el estado nutritivo del paciente, ¿no? El estado nutricional. Pero hay otras causas, otros factores que comprometen gravemente la absorción intestinal y llevan a una desnutrición grave del paciente, ¿no? Entonces, esos factores, vean cuáles son. Factores que determinan el tipo y grado de los síntomas. Por ejemplo, ¿qué segmento intestinal está afectado o resecado? No es lo mismo resecar yeyuno que ilio, ¿no es cierto? ¿Cuál será más grave? ¿Resecar yeyuno o ilio? Yeyuno, ¿por qué? Porque es la parte del intestino delgado que se encarga de la absorción de la mayor parte de los nutrientes. Es la parte más extensa, ¿no es cierto?, del intestino delgado. Es la más larga. Y donde se absorben la mayoría de los nutrientes, ¿no? Entonces, y el ilion es la parte terminal del intestino delgado, un segmento más pequeño, ¿no es cierto? Y donde se absorben algunos nutrientes, entre ellos, por ejemplo, ¿qué se absorbe a nivel del ilion terminal? Vitamina B12. La vitamina B12, ¿no es cierto? La vitamina B12. Entonces, si resecamos ilion, ¿qué va a tener el paciente? Fundamentalmente, anemia megaloblástica, dependiendo del segmento también, ¿no? Pero si resecamos yeyuno, ahí sí va a haber desnutrición, ¿no? Deficiencia de todos los nutrientes prácticamente. Entonces es diferente, ¿no? De cuál segmento es el afectado. La longitud del segmento resecado. No es lo mismo sacar todo el yeyuno que solamente una pequeña porción de yeyuno, ¿no es cierto? Una pequeña porción de yeyuno, el resto del yeyuno va a suplir la función de ese segmento faltante y no va a haber mayor problema, ¿no? Pero si se reseca más de la mitad del yeyuno, ahí sí ya va a haber deficiencia en la absorción. La integridad de la válvula ileocecal. Entonces, la válvula ileocecal está entre el ilion y el intestino grueso, ¿no es cierto? Y el colon. Ahí está la válvula. ¿Qué función cumple esa válvula? A ver. ¿Qué hace esa válvula ahí? ¿Para qué está? Permite que el flujo no vuelva atrás. Evita el reflujo del intestino grueso al intestino delgado. Y eso es importante. ¿Por qué será importante evitar que refluya contenido del intestino grueso al delgado? Para que no haya depósito de contaminación. El intestino grueso es contaminado, ¿no es cierto? En cambio, el intestino delgado no, es estéril, ¿no? Entonces, un reflujo que va a producir una infección del intestino delgado. Y una infección que va a provocar diarrea, mala absorción y todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, esa función cumple la válvula, evitar reflujo. ¿Qué más?
regula el paso del contenido intestinal al intestino grueso, ¿no es cierto? Regula. Entonces, la ausencia de la válvula ileocecal, ¿qué va a provocar? Ese reflujo y va a producir infecciones a nivel del intestino delgado. Y el tránsito intestinal va a estar acelerado también, ¿no es cierto? Va a pasar más rápidamente el contenido del intestino delgado al intestino grueso, porque eso regula también la válvula. Por lo tanto, va a pasar mayor cantidad de líquido hacia el intestino grueso y también nutrientes no digeridos aún y no absorbidos van a pasar, ¿no es cierto? Entonces, en la válvula ileocecal es importante. La ausencia de válvula ileocecal va a provocar mayor cantidad de diarrea, va a provocar infecciones, va a provocar mala absorción en mayor porcentaje. Si también se reseca alguna porción del colon, si se reseca el intestino delgado, solamente hay una repercusión clínica. Pero si además se reseca parte del intestino grueso, también, ¿no es cierto? Porque ¿qué función tiene el intestino grueso? Colon. ¿Se absorbe algo ahí? Agua, ¿no? Prácticamente nada más. Y se absorbe agua y contribuye a la formación de las heces fecales, ¿cierto? Entonces, si se reseca parte del colon, no se va a absorber la suficiente cantidad de agua y la diarrea va a ser mayor también, ¿cierto? Presencia de enfermedad residual a nivel del intestino delgado. Hay enfermedades como la enfermedad de Crohn, por ejemplo, afecta segmentos y deja segmentos intestinales sanos, indemnes, entre partes enfermas. Si resecamos una parte enferma, puede aparecer la enfermedad en otro segmento, ¿no? O pueden haber varios segmentos que impidan resecar en longitudes extensas de intestino. Entonces va a haber una enfermedad residual que queda, ¿no es cierto? Va a haber un residuo de la enfermedad ahí que no podemos tratarla, no podemos resecar. Entonces va a mantener una sintomatología este intestino enfermo, ¿no? Vamos a ver cuando veamos enfermedad de Crohn cómo repercute esto. El grado de adaptación del intestino restante. Hay segmentos intestinales que pueden suplir la función de un segmento que se ha resecado. Por ejemplo, si resecamos ilion, parte del ilion, el yeyuno va a suplir parte de esa función. Tiene la capacidad para suplir la función del ilion. Pero si resecamos yeyuno, el ilion no tiene capacidad para suplir la función del yeyuno. Entonces va a manifestar en mayor medida la sintomatología, ¿no? Entonces, dependerá del grado de adaptación del intestino restante. Bien, entonces ven, estos factores van a determinar que las manifestaciones clínicas y la repercusión en la nutrición del paciente sea mayor o sea menor. Si hay varios de estos factores, va a ser más grave el problema, ¿no es cierto? Entonces, intestino corto puede haber una pérdida anatómica o una pérdida funcional. Anatómica, cuando se reseca un segmento del intestino, por ejemplo, un infarto mesentérico, parte del intestino se va a necrosar, va a morir, hay que resecarlo, ¿no es cierto? Es una pérdida anatómica. En la enfermedad de Crohn, es una patología que produce úlceras, produce fístulas, produce abscesos, produce estenosis del intestino. Entonces, cuando ocurren esas cosas, hay que resecar ese segmento, ¿no? Pero va a quedar una enfermedad residual o va a aparecer la enfermedad en otro segmento que no sea resecado, ¿no? Entonces, eso es un inconveniente. En cáncer, cuando hay cáncer hay que resecar también, ¿no es cierto?
Bueno, y otros trastornos, por ejemplo, una obstrucción por adherencias. A veces la obstrucción produce isquemia también de segmentos del intestino y hay que resecar. Un trauma abdominal penetrante o cerrado que produzca una lesión, un desgarro del intestino, obliga a que se reseque también ese segmento, ¿no? Enteritis actínica, una inflamación del intestino por radiación. Pacientes que realizan tratamiento con radioterapia por algún tumor abdominal o torácico, lo que sea, va a producir una inflamación del intestino y que a veces es necesario resecar. Bueno, y la cirugía bariátrica, ¿no es cierto? Entonces conocen esto de qué se trata, es para bajar, para perder peso, ¿no? Con ese motivo se reseca un segmento del intestino. Y pérdida funcional, enfermedad de Crohn, se inflama la mucosa y no es posible absorber nutrientes a través de esa mucosa inflamada. La misma enteritis actínica que veíamos aquí, el sprue que ya hemos visto, tropical y no tropical, hay alteración en el epitelio, ¿no es cierto?, intestinal, que pierde la función de absorción. Bueno, y pseudoobstrucción intestinal, dice, ¿no? Otra patología funcional. Bueno, diferentes segmentos intestinales con función específica, ¿no? De cada uno de ellos, vean ustedes. El ilio, estos son los nutrientes que se absorben, en el yeyuno estos, colon, agua y electrolitos, ¿no? El duodeno, minerales principalmente. Aquí diferentes tipos de resección intestinal, ¿no? Entonces, en estos pacientes, uno de los síntomas principales es la diarrea por mala absorción. Pero hay diferentes mecanismos por los cuales se presenta la diarrea. El principal, dependiendo del segmento que esté afectado, ausencia, dice, de la mucosa intestinal. Mientras más extensa la resección, menos absorción y mayor cantidad de diarrea, ¿no es cierto? Porque va a absorber menos cantidad de nutrientes. Resección del ilio. Cuando comprende la válvula iliocecal, va a haber una diarrea más intensa que una resección solamente yeyunal. Porque ya hemos dicho, la válvula iliocecal regula el tránsito intestinal, evita el reflujo, evita las infecciones. Entonces todo eso va a suceder y la diarrea va a ser mayor, ¿no? Cuando hay resección de la válvula iliocecal. Falta total de yeyuno, como ya hemos dicho, es el segmento más extenso del intestino delgado y donde se absorben la mayor parte de los nutrientes, ¿no? También se absorben sales biliares a ese nivel, ¿no? De la bilis que pasa de la vía biliar, se reabsorbe a ese nivel. Y al no reabsorberse las sales biliares, estas producen irritación a nivel de la mucosa del colon, que produce mayor secreción de líquidos y electrolitos por acción química de las sales biliares. Y la diarrea va a ser mayor también. Ausencia de válvula iliocecal ya hemos mencionado, ¿no? Bueno, y si encima el paciente tiene intolerancia a la lactosa, de todos modos la lactosa se absorbe ¿dónde? En el yeyuno, pues, ¿no? Y va a haber carencia de lactasa, por lo tanto va a haber mayor diarrea. Entonces, diarrea, esteatorrea, y si hay contaminación, va a haber presencia de moco, presencia de pus, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además de los síntomas intestinales, estos también
pueden haber síntomas extraintestinales como consecuencia de la falta de absorción de algunos nutrientes, ¿no? Por ejemplo, presencia o mayor tendencia a cálculos renales por oxalato de calcio cuando el colon está intacto, porque se absorbe mayor cantidad de calcio, ¿ya? Entonces mayor tendencia a cálculos renales. Incremento en la incidencia de cálculos biliares por colesterol, por menor cantidad de ácidos biliares, ¿ya? Hay una supersaturación del colesterol en la bilis a nivel de la vesícula por la falta de absorción de estas sales biliares, ¿no es cierto? Y mayor secreción gástrica también, con hipercloremia o hiperclorimia a nivel del estómago, ¿no? Porque se pierde el mecanismo de retroalimentación negativa, ¿no es cierto?, para inhibir a la gastrina y para evitar la secreción de ácido clorhídrico. Por deficiencia en la secreción en función de secreción del intestino de algunas enzimas. Estas son algunas manifestaciones clínicas que va a presentar un paciente con síndrome de mala absorción. Son secundarias a desnutrición, ¿no es cierto?, a deficiencia de algún nutriente. Y algunas manifestaciones clínicas son específicas de deficiencia de algún tipo de nutriente. Por ejemplo, manifestaciones generales como debilidad, pérdida de peso, desgaste muscular, astenia, anemia, que presenta todo paciente desnutrido, ¿no es cierto? Entonces eso es deficiencia de energía, de proteínas, ¿no?, por desnutrición. A nivel de la piel tenemos que buscar algunas manifestaciones clínicas cuando estamos examinando un paciente y evaluando su estado nutricional, ¿no es cierto? Un paciente pálido, ¿qué nos va a reflejar? Anemia, ¿no es cierto? Anemia. Y puede ser por deficiencia de folato, de hierro, de vitamina B12. Por una de estas causas o por todas estas al final, ¿no? Puede ser por las tres causas. Hiperkeratosis folicular a nivel de la piel, ¿no? Deficiencia de vitamina A, de vitamina C. Petequias, deficiencia de vitamina C. Dermatitis así de manera general, ¿no? Deficiencia, vean, proteica, de hidratos de carbono, algunas vitaminas, algunos minerales, etc. Equimosis, púrpura, no está hablando de sangrado, ¿no? O sea, deficiencia de vitamina C o de vitamina K, factores de coagulación también. Bien, a nivel del cabello tenemos algunas otras manifestaciones, ojos, en boca, es una lista grande que hay que revisarla y vamos a revisarla también en la práctica. Hay evaluación del estado nutricional, es una de las prácticas que vamos a tener, la tercera o cuarta creo que es. Entonces con más detalle ustedes van a presentar estas manifestaciones clínicas. Primero vamos a evaluar al paciente y ustedes van a buscar si hay estos datos en un paciente, ¿no? Bien. En cuanto al tratamiento, entonces va a depender, ¿no?, de la gravedad, del tiempo de evolución, principalmente de la causa que está llevando a la mala absorción a ese paciente, ¿no? La capacidad de mantener el equilibrio calórico y electrolítico por la ingesta oral, si hay alguna función residual de absorción o no. Entonces va a depender de varias cosas, ¿no? Pero principalmente de la causa que provoca la mala absorción. Y hemos visto en cada una de las enfermedades, el escuro tropical, no tropical, ¿no es cierto?, cuál es el tratamiento. En uno es la supresión del gluten, en otro es antibiótico. Entonces va a depender de la causa, ¿no?
En el síndrome de sección intestinal también, ¿no es cierto? Va a depender si la enfermedad de base tiene tratamiento o no tiene tratamiento. Si necesariamente hay que hacer una resección intestinal extensa, obviamente ahí va a tener que recibir el paciente una nutrición parenteral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bien. Pero sintomáticamente el paciente, ¿qué refiere? Diarrea. Tenemos que tratar también la diarrea porque hay diarreas invalidantes, a veces muy frecuentes, abundantes, que no le permiten al paciente desempeñarse laboralmente, ¿no? O en sus tareas habituales. Entonces podemos controlar la diarrea de alguna manera, ¿no? Entonces vean, desde los opiáceos, como la codeína, hasta otros antidiarreicos que existen, ¿no? Y dependiendo de la causa también nos pueden ser útiles. Entonces es un tratamiento sintomático nada más, ¿no? No es un tratamiento de la causa. Es para disminuir una manifestación clínica nada más. La dieta también, ¿no? Esta dieta para disminuir la diarrea, pobre en grasa, lactosa, fibra y rica en carbohidratos. Estos producen mayor diarrea, ¿no? Y los carbohidratos van a generar o brindar energía al paciente, ¿no? En caso de ausencia de válvula ileocecal, algo que podemos controlar ahí son las infecciones, ¿no es cierto? La proliferación bacteriana, estamos dando antibióticos. El tránsito intestinal no vamos a poder controlarlo, pero una de las causas de diarrea, que es la proliferación bacteriana, sí, ¿no? Mediante el tratamiento antibiótico. Hay dos maneras de tratar, por ejemplo, esto, ¿no? Cada vez que el paciente presente una infección, hacer una serie de antibióticos de 7 días o 10 días hasta que desaparezcan los síntomas. O la otra es mantener un tratamiento antibiótico profiláctico de por vida, ¿no? A veces. Entonces hay algunos esquemas, ¿no? Hipersecreción de ácido gástrico, inhibidor de la bomba de protones para inhibir a la gastritis, ¿no? Y de poner vitaminas, minerales que sean deficitarios, ¿no? Entonces podemos evaluar clínicamente y dosificar también, ¿no? Qué vitaminas están deficientes y de acuerdo a ello reponer vitaminas, ácido fólico, etcétera, etcétera. También minerales. Si el paciente no tiene mucosa intestinal para absorber, para mantener un mínimo de absorción intestinal, entonces no queda otra que una nutrición parenteral, ¿no? O sea, mediante suelos, ¿no? Darle mediante suelos todo lo que necesita. Proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas, minerales. Entonces se puede dar todo aquello, ¿no? Y actualmente se puede hacer, el paciente se le puede implantar un catéter venoso central con una válvula que va debajo de la piel. Entonces el mismo paciente se puede colocar ahí, ¿no? A la valvulita su nutrición parenteral en domicilio, ¿no? Entonces se puede mantener durante bastante tiempo de esa manera. Pero de todos modos nunca es lo mismo, pues, ¿no? Y estos pacientes tienen de todos modos un pronóstico malo, digamos, a mediano, a largo plazo, ¿no? Bien. Y está en experimentación, bueno, el trasplante intestinal aún, ¿no? Todavía no es publicado, pero está en experimentación. Eso en cuanto al síndrome del intestino crónico. Luego tenemos otro trastorno que es el síndrome de proliferación bacteriana, ya lo hemos mencionado. Pues lo mismo, varios procesos pueden llevar a una multiplicación, proliferación o replicación excesiva de las bacterias a nivel intestinal que produzcan un proceso infeccioso. Cuando hay una infección intestinal,
obviamente cursa con diarrea y dependiendo de la severidad puede llevar también a una mala absorción intestinal, ¿no? Entonces, vean, el síndrome de proliferación bacteriana puede cursar con diarrea, esteatolea y anemia macrocítica. Ya vamos a ver esto por qué. ¿Qué causas, qué factores pueden llevar a una proliferación bacteriana? O sea, el síndrome de proliferación bacteriana es una entidad específica, porque uno puede tener una infección intestinal, ¿no es cierto? Y cursar con diarrea. Tenemos desde una diarrea leve hasta una diarrea grave como el cólera, por ejemplo, que es secundaria a una infección. Pero eso es una infección intestinal, ¿no? Por ingestión de alimentos contaminados, contaminación de alguna u otra manera por bacterias, por ejemplo. Puede haber diarreas virales también, pueden haber parasitarias, etc. Pero el síndrome de proliferación bacteriana es otra cosa, ¿no? Es un estado en el cual hay características propicias para que en el intestino delgado se multipliquen y se repliquen las bacterias, ¿ya? Una condición fisiológica o una condición anatómica que produce un éxtasis, que el contenido intestinal no progrese normalmente, sino que haya un éxtasis. Y cuando hay un éxtasis en la función intestinal, se produce una proliferación bacteriana que va a terminar en una infección, ¿no? Entonces, proliferación bacteriana del colon e intestino delgado. Puede suceder en qué casos? Cuando hay éxtasis o trastornos en el peristaltismo, que el intestino no se contraiga adecuadamente y el contenido intestinal permanezca en su interior más tiempo del normal, ¿no es cierto? Entonces, disminución del peristaltismo. Estamos hablando de un éxtasis funcional. El intestino no se contrae adecuadamente. Y hay varias enfermedades que provocan esto. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes produce una gastropatía diabética, una enteropatía diabética, que es un trastorno del sistema nervioso autónomo. Entonces hay disminución en el peristaltismo y pueden desarrollar una proliferación bacteriana. Puede haber un éxtasis anatómico, que haya una obstrucción anatómica al tránsito intestinal, una torsión intestinal, unas bridas, algún proceso anatómico, un tumor que obstruya la luz intestinal, algo anatómico, ¿no es cierto?, que obstruya, que impida el peristaltismo, el tránsito intestinal. Ese es un éxtasis anatómico. Puede haber otros casos en los cuales hay una comunicación directa entre intestino delgado y colon, y ahí se produce una proliferación bacteriana. Y entonces, vean, se puede denominar de otra manera, como síndrome de intestino estancado o síndrome de asa ciega. Bien, ¿por qué se produce entonces? Vean, consecuencia directa del incremento de flora bacteriana del colon, como Escherichia coli licobacteroides, en el intestino delgado. Si se produce en intestino delgado, vecino al colon, está el ilio, ¿no es cierto? Ilio. Si hay desarrollo, proliferación bacteriana a nivel del ilio, ¿qué va a suceder? Estas bacterias utilizan la vitamina B12 para su metabolismo. ¿Ya? Entonces, toda la vitamina B12 que llega al intestino delgado es consumida por las bacterias para su metabolismo. Por lo tanto, va a haber mala absorción, no va a haber absorción de vitamina B12. El paciente, ¿qué va a tener? Anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12.
es una manifestación entonces, la anemia macrocítica. También el paciente presenta esteatosea. Se debe a un trastorno en la formación de micelas por baja concentración intravolunar de ácidos biliares. Y también algunas toxinas, alguna Escherichia coli producen o secretan enterotoxinas, enterotoxigénicas, ¿no es cierto? Y estas toxinas que producen mayor secreción de líquido por la mucosa del intestino, por lo tanto, mayor cantidad de diarrea. Entonces, de estas cosas derivan los síntomas, ¿no? La diarrea, la esteatosea, la anemia macrocítica. En este cuadro hay algunas entidades que se relacionan con el sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Trastornos motores. Hay algunas enfermedades sistémicas que afectan al intestino también. La esclerodermia, ya hemos mencionado algunas veces, ¿no es cierto? Afecta a esófago, afecta a estómago y puede afectar al intestino también. Hay pérdida de la motilidad intestinal. En la esclerodermia, que es una enfermedad del colágeno, ¿no? Que afecta a la piel, afecta a los pulmones, etcétera, etcétera, pero también al tubo digestivo. Otras patologías, vean ustedes, amiloidosis, etcétera. Vagotomía, bueno, obviamente, ¿no? Trastornos o anomalías estructurales, divertículos, más frecuente estenosis a nivel del intestino delgado. Entonces, lo más frecuente es la enfermedad de Crohn. Ya hemos dicho enteritis por radiación, ya hemos mencionado enfermedad vascular, trombosis mesentérica que produzca necrosis del intestino. Ese segmento va a funcionar como una obstrucción porque no se contrae, ¿no es cierto? Un segmento intestinal que no se contrae y ahí se detiene el tránsito intestinal, aunque no haya obstrucción a la luz intestinal en sí. Pero como no hay función en ese segmento, bueno, se estanca ahí. Bien, y hay otras causas más, vean ustedes, ¿no? Ya hemos mencionado, ¿no? Estas causas, divertículos, fístulas y estenosis, principalmente en la enfermedad de Crohn. Trastornos posquirúrgicos, por ejemplo la gastrectomía subtotal, con gastro y eimostomía. Derivación intestinal, tratamiento para la obesidad, ¿no? La cirugía bariátrica. Derivación intestinal. Se hace un bypass, digamos, para que se desfuncionaliza parte del intestino, para que no pase por ahí los nutrientes, ¿no es cierto? Y haya una menor área de absorción intestinal. Pero en ese segmento que está desfuncionalizado, se produce un éstasis y ahí puede haber una proliferación bacteriana. Entonces, una complicación puede ser esta, ¿no? De la cirugía bariátrica. Dilatación en el sitio de una anastomosis intestinal previa, una cirugía previa, ¿no? En la sutura se produce un trastorno motor cuando es circunferencial. Hay un trastorno motor a ese nivel que hace que en la parte proximal se vaya dilatando el intestino, ¿no? Porque se va a estancar en esa parte que no se contrae normalmente porque hay una cicatriz ahí, ¿no es cierto? Entonces, no se contrae normalmente, entonces va a haber un estancamiento con dilatación de la parte proximal del intestino y ahí puede haber una proliferación bacteriana. Bien, para el diagnóstico
sospechar, dice, ¿no? Hay que sospechar obviamente un paciente con manifestaciones de mala absorción, con diarrea, etcétera, etcétera. Aquí nos ayudan los antecedentes. Si es un paciente que ha tenido una cirugía de bypass, por ejemplo, o una cirugía bariátrica, cuando ya tenemos este antecedente, nos orienta, ¿no? Si es un paciente que tiene una enfermedad de Crohn, lo mismo, nos va a orientar. Entonces los antecedentes nos sirven mucho para hacer el diagnóstico, ¿no? Para sospechar que se trata de ese trastorno. Entonces, clínicamente podemos, ¿no?, sospechar. Y laboratorialmente, ¿qué nos hace sospechar de una proliferación bacteriana? Vean, un valor sérico bajo de cobalamina combinado con uno alto de folato. Dicho, las bacterias a nivel del ilium consumen la vitamina B12, por lo tanto va a estar deficitaria, pero eliminan más bien ácido fólico, y ese ácido fólico es absorbido por el organismo. Entonces vamos a tener niveles bajos de cobalamina y niveles elevados de folato, con una anemia megaloblástica, obviamente, ¿no?, por la deficiencia de cobalamina. Demostrar incremento de bacterias aerobias o anaerobias de colon en el expirado yeyunal. Por si se sospecha, hay que introducir una sonda naso-yeyunal. Se aspira el contenido y se cultiva, ¿no? Se hace un cultivo y se determina la presencia de bacterias a ese nivel. La prueba de Schilling, que ya les he dicho vamos a revisar en la práctica, ¿no? Nos evalúa el metabolismo de la vitamina B12 desde su ingestión. Un lugar de mala absorción de vitamina B12 es el ilium, ¿no? Si hay trastornos a nivel del ilium, va a haber deficiencia en la absorción de vitamina B12. Y podemos determinarlo a través de la prueba de Schilling. Podemos determinar dónde está el trastorno, dónde está la alteración. Tiene 4 fases la prueba de Schilling. No nos vamos a adelantar, la vamos a revisar en la práctica. Y ahí van a entender mejor eso, ¿ya? Se puede hacer un tratamiento de prueba también, ¿no? Después de una fase de la prueba de Schilling, prácticamente la cuarta, es administrar un tratamiento de prueba, dar tetraciclinas por 5 días. Si después de ello se restablece la absorción de vitamina B12, significa que el problema era una proliferación bacteriana, porque con el tratamiento de tetraciclina hemos erradicado las bacterias y se ha restablecido la absorción de vitamina B12, ¿ya? Entonces esta es la cuarta fase de la prueba de Schilling. Y también hemos mencionado que esta prueba sirve como referencia didáctica más que todo, que evaluemos todo el trayecto de absorción de la vitamina B12, porque no se hace ya la prueba de Schilling, sirve como referencia bibliográfica, funcional y didáctica sobre todo. Entonces, actualmente podemos medir directamente la cantidad de vitamina B12 y de otros compuestos, ¿no es cierto?, como el hidrógeno en el aliento, etcétera, etcétera, que son pruebas más rápidas, más directas. Pero evaluar, estudiar la prueba de Schilling nos va a mostrar la fisiología del metabolismo de la vitamina B12 y es importante que la sepamos, ¿ya? Bien, entonces tenemos el diagnóstico, ¿no? A través de los estudios complementarios llegamos al diagnóstico de síndrome de proliferación bacteriana. El tratamiento. Si se puede corregir la alteración primaria que está determinando, ¿no es cierto?, la proliferación bacteriana, vamos a corregir, por ejemplo, corrección quirúrgica de un asa ciega anatómica. Entonces, con eso se resuelve el problema. Estamos resolviendo la causa, ¿no? Si no es posible,
corregir la causa hay que hacer tratamiento sintomático, ¿no es cierto? ¿Y cómo controlar la proliferación bacteriana? Mediante antibiótico terapia. Entonces utilizan antibióticos de amplio espectro. Tenemos tetracicrinas, metronidazol, amoxicilina, cefalosporinas, etcétera, etcétera. En más o menos 3 semanas hasta que los síntomas desaparecen. Ahí se puede suspender hasta el siguiente episodio, ¿no? Si hay un problema que no se puede corregir, va a volver a presentar el mismo cuadro después de un tiempo. Se repite el tratamiento antibiótico las veces que sean necesarias. Pero como les decía, también se puede mantener un tratamiento de por vida con antibióticos a bajas dosis, ¿no? Hay diferentes esquemas para evitar, para prevenir el desarrollo de las bacterias. Bien, y además la última, esta es otra todavía. La enfermedad de Whipple es un problema infeccioso, es una infección muy rara, ¿ya? Es una enfermedad multisistémica crónica. Vean, multisistémica, no solo afecta al tubo digestivo, sino que afecta a diferentes órganos extraintestinales. Y uno de los componentes nada más es el tubo digestivo, ¿no? El intestino principalmente, que cursa con diarrea, esteatorrea, pérdida de peso, o sea, un problema de mala absorción. Pero además presenta síntomas extra digestivos como artralgias, trastornos del sistema nervioso central y cardíacos. Por eso es multisistémico. Afecta tubo digestivo, articulaciones, sistema nervioso y aparato cardiovascular. Es producida por una bacteria, la Clostridium whipple. Esa es la bacteria que produce esta enfermedad. Ya he mencionado, ¿no? Los síntomas. Es un cuadro clínico crónico. Y ahí, su instalación es muy solapada, muy gradual, ¿no? Durante mucho tiempo. Con diarrea, esteatorrea, dolor abdominal, pérdida de peso, un síndrome de mala absorción que va a ir progresando lentamente. Y finalmente se van a añadir otras manifestaciones clínicas a nivel articular, ¿vean? Cursa con fiebre y finalmente va a presentar trastornos oftalmológicos, sistema nervioso central, que puede llegar a la demencia y también trastornos cardíacos, ¿ya? Bloqueos puede presentar. Bueno, la mucosa intestinal. El diagnóstico, obviamente, el cuadro clínico nos va a mostrar un síndrome de mala absorción, ¿no? Y para el diagnóstico es necesaria una biopsia del intestino delgado u otros órganos, pero lo más accesible y lo más característico es a nivel del intestino delgado. Pero se puede obtener también muestras de otros órganos. ¿Qué vamos a encontrar? Presencia de macrófagos PAS positivos que contienen pequeños bacilos característicos. Entonces, eso es la anatomopatología que vas a encontrar, ¿no? Se puede cultivar actualmente la bacteria. El tratamiento, antibióticos de manera prolongada. En el fármaco de elección, sulfamethoxazol, trimetopril, doble dosis, manteniendo el tratamiento por un año. Entonces, un año. Como alternativa, cloranfenicol. Una de las pocas indicaciones de cloranfenicol actualmente, ¿no? Para casos así específicos solamente se utiliza cloranfenicol. Bueno, aquí algunas recomendaciones.
utiliza la vía intravenosa, vean, ceftriaxona, meropenem o penicilina con estreptomicina. Vía oral, ya hemos mencionado, cortimoxazol, ¿no? Otras que se pueden utilizar, doxiciclina, cefalosporina. Bien, y finalmente la enteropatía con pérdida de proteínas. Esta no es una enfermedad en sí, sino que es un grupo de trastorno que cursa con lesión de la mucosa intestinal y, como su nombre indica, se produce fundamentalmente pérdida de proteína a través de esas lesiones. ¿Ya? Grupo de trastornos gastrointestinales y no gastrointestinales que cursan con hipoproteinemia y edema. Este edema es carenciado por hipoalbuminemia, por eso hace énfasis en la definición, ¿no? Hipoproteinemia y edema. Dice en ausencia de proteinuria o defectos de la síntesis proteica. Eso quiere decir que no se pierden proteínas por otra vía y la síntesis a nivel hepático está normal, no hay trastornos anormales. Se pierden proteínas por el tubo digestivo, por la mucosa. ¿Ya? Pérdida excesiva de proteínas por el tubo digestivo. ¿Qué trastornos cursan con pérdida de proteínas de estas características? Por ejemplo, vean ustedes, ulceraciones de la mucosa del tubo digestivo. ¿Qué enfermedades cursan con úlceras en la mucosa? La úlcera péptica, por ejemplo, ¿no es cierto? Son úlceras. Si son úlceras grandes, si son varias úlceras, si se mantienen por mucho tiempo, a través de esas úlceras se pierden proteínas. En algunas ocasiones puede ser gran pérdida de proteínas que lleven a una desnutrición proteica y que el paciente presente hasta edema, ¿no? Por hipoproteinemia. El cáncer son trastornos en los cuales se produce un exudado, pérdida de proteínas a través de estas úlceras. La colitis ulcerosa, por ejemplo, también, ¿no es cierto? La enfermedad de Crohn también, hay formación de úlceras a nivel del intestino delgado, también se pierden proteínas por estas lesiones. Úlceras. Hay otros trastornos en los cuales la mucosa no está ulcerada, ¿ya? Pero tiene lesiones. Por ejemplo, el sprue, que ya hemos visto, es una mucosa alterada, ¿no es cierto? Atrofiada, y a través de la cual también se pierden proteínas. La enfermedad de Menetrier es a nivel del estómago, un engrosamiento de los pliegues estomacales a través de los cuales se pierden también proteínas. ¿Ya? Hay una alteración en la permeabilidad del epitelio intestinal, ¿no? O mucoso. Y por ahí atraviesan las proteínas y se pierden. Trastornos que cursan con disfunción linfática, por una obstrucción de los linfáticos. Entonces, obstrucción al flujo linfático. Hay un exudado de linfa hacia la cavidad abdominal, ¿no? Y se pierde a través de estos linfáticos alterados, también se pierden proteínas, ¿no? Entonces ven, son varias enfermedades que pueden llevar a una pérdida de proteínas, ¿no? Por la mucosa digestiva. Para el diagnóstico, clínicamente vamos a tener entonces un paciente con edemas, con edema carencial. ¿Qué características tiene el edema carencial? Se presenta en decúbito, ¿no es cierto? Si el paciente duerme del lado derecho, por ejemplo, amanece con el lado derecho edematizado.
Si permanece mucho tiempo de pie, se le edematizan las extremidades inferiores, ¿no? Es por gravedad. Y el edema es blando, ¿no? Uno hace el golpe y es blando. A diferencia del edema cardíaco, ¿no? Que es duro, ¿no? Deja doler también, pero es más duro. El edema carencial es blando, es frío, es una piel pálida. Entonces hay que preguntarle al paciente cuándo le aparece, en qué momento, ¿no? Y al examen físico tenemos que ver estas características, ¿no? Entonces vamos a sospechar de un edema carencial. Y laboratorialmente, ¿qué vamos a tener? Valores bajos de albúmina y globulina. Dice en ausencia de nefropatía y de hepatopatía, porque un paciente con insuficiencia renal, un síndrome nefrótico, pierde proteínas por la orina, ¿no es cierto? Pero en este caso no, la función renal está normal. Lo mismo un paciente con hepatopatía crónica tiene deficiencia de albúmina por fallo en la síntesis hepática de proteínas. Pero estos son pacientes que tienen la función renal, la función hepática normal. Entonces están perdiendo proteínas por otro lado. No es por riñón ni es alteración del hígado, ¿no? Entonces, ¿dónde es? Es el tubo digestivo. Algún estudio complementario que se puede hacer, por ejemplo, la administración de proteínas radiomarcadas, ¿no? Se hace una centellografía y se ven las proteínas radiomarcadas por donde se pierden. Se puede cuantificar incluso qué cantidad de proteínas se están perdiendo a nivel intestinal, cuantificando en las heces fecales, ¿no? Esa cantidad de proteínas radiomarcadas que se están perdiendo. Vean este dato del hemograma. Una linfopenia en un paciente hipoproteinémico sugiere incremento de pérdida de proteínas por el tubo gastrointestinal. Es un dato que hay que tener en cuenta. Entonces con eso llegamos al diagnóstico, ¿no? Demostramos pérdida de proteínas por el tubo digestivo. Si hay una enfermedad tratable, por ejemplo la úlcera péptica, hacemos el tratamiento. Ese es el tratamiento dirigido a la causa que está provocando la pérdida de las proteínas. Hay algunas que sí tienen tratamiento y otras que no tienen tratamiento. Si es necesario, habrá que dar proteínas en suplementos, ¿no? Puede ser por vía oral, por vía parenteral, podemos dar suplementos proteicos para mejorar la presión oncótica y que los edemas se reabsorban, ¿no es cierto? Entonces ese es el tratamiento sintomático. Pero el tratamiento definitivo está dirigido a la causa subyacente, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas enfermedades es la que tiene el paciente? Hay que hacer el tratamiento de esa enfermedad. Ese es el tratamiento definitivo. Bien, con eso terminamos síndrome de mala absorción.